¿Sabías de que en el Perú no hay ninguna institución responsable del manejo de los incendios forestales? Vamos a seguir hablando del tema de los incendios. Estamos conectados ahora con Jesús Valdivia Muñoz, desde Cusco. Él es experto en incendios forestales. Muy buenos días, señor Valdivia. Gracias por atendernos. Señor Lucar, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Díganos, por favor, ¿cuál es, para empezar, exactamente la situación y qué capacidad, ahora que se ha puesto de moda hablar de la logística, cuál es la capacidad logística en el Cusco, en la región, para enfrentar esta situación? Bueno, hay que empezar diciendo muchas verdades que lamentablemente a nivel de país se medias. El Cusco, por ejemplo, Nicolás, es una de las regiones que cuenta con gente capacitada e implementada en incendios forestales. Y fíjese lo que estoy diciendo, capacitada e implementada. Incluso algunos de nosotros que nos hemos formado fuera del país, somos instructores incluso a nivel internacional. Hemos salido a otros países a capacitar precisamente en el tema de incendios forestales. Pero es lamentable de que en nuestro país no se aprovechen esas capacidades o esas oportunidades y más bien se encargue a gente que no tiene ninguna experiencia o desconoce absolutamente sobre el tema precisamente de incendios forestales. Tanto es así que hasta la propia política, Nicolás, en el país está muy equivocada o fuera de sitio respecto al manejo de este tipo de desastres. Porque ahora ya no es, los incendios forestales, hay que empezar diciendo esto, ya no es una mera emergencia. A nivel mundial, los incendios forestales están considerados como desastre. Eso quiere decir de que se requiere en nuestro país, para empezar, cambiar la política nacional para el manejo de este tipo de desastres. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el Perú, Nicolás, solamente se prohíbe a todo nivel encender, quemar. A los agricultores y campesinos les prohíbes y les dices, está prohibido, te voy a multar o te voy a meter a la cárcel cuando tú hagas tus roces. Pero alguna vez se preguntaron, ¿y ese campesino tendrá otra capacidad de respuesta, por ejemplo, para limpiar sus lugares de cultivo después de una cosecha? No. Entonces, como todo está prohibido aquí, el campesino, ¿qué hace? Enciende fuego a escondidas y abandona ese fuego que encendió y, por supuesto, más tarde se convertirá en un incendio forestal. Y con todo esto estoy diciendo, ¿por qué no cambiamos esa política que hay y más bien empezamos a autorizar, por ejemplo, las quemas prescritas, así se llama en otros países, o las quemas controladas, para que al campesino le enseñes a quemar, le obligues más bien a tomar todas las medidas de seguridad, porque eso le enseñarás, y le dirás junto contigo, a través de las municipalidades, de las oficinas de defensa civil, de los órganos correspondientes, quemaremos tu área que quieres despejar, porque es propiedad tuya. Y yo no puedo oponerme en alguna acción que tú quieras tomar sobre tu propiedad, por supuesto, y eso no se convertirá más tarde en un incendio forestal. Eso es empezar de lo que se debe hablar en el país, pero no, estamos pensando más bien en declarar en emergencia. Yo te pregunto, Nicolás, tú que eres un periodista muy bien informado, ya se declaró en emergencia, por ejemplo, 3 regiones del país. ¿Qué ha cambiado? ¿Se apagaron los incendios con eso? Por supuesto que no, no va a variar nada. Entonces solamente estamos hablando de demagogia plena, pero acción concreta no la hay. Ahora, es importante este tema de la prevención y lo hemos hablado, ¿no es cierto? Incluso se ha hablado del uso de los desechos de la agricultura para generar combustible. O sea, es decir, no se trata simplemente, o sea, lo que hay que hacer es impedir que las quemas sean las generadoras de estos enormes incendios forestales. Y para eso hay que manejar este problema, ¿no es cierto? No de una manera punitiva, digamos, simplemente, no con esa visión, sino entendiendo que esto es un proceso de incorporación de nuevas tecnologías y nuevas prácticas en la agricultura. Pero eso es un lado. Una vez que ya el incendio se ha producido, hay que tener una capacidad de respuesta
inmediata, es decir, apenas lo que le llaman eventos, ¿no es cierto?, empieza a adquirir cierta dimensión, ahí es donde hay que intervenir, porque después es muy difícil controlar un incendio ya desatado, ¿no? Por supuesto, Nicolás, y voy a decir algo grave, fíjate acá, respecto a lo que me preguntas. ¿Sabías de que en el Perú no hay ninguna institución responsable, ninguna institución responsable del manejo de los incendios forestales? O sea, somos el único país en América que no tiene una institución encargada directamente por norma de manejar, de prevenir, de controlar y mitigar los incendios forestales. No la hay. Por eso es de que se encarga parcialmente a CERFOR. Pero CERFOR, fíjense, su norma que crea esta institución no considera el manejo de incendios forestales. El cuerpo de bomberos, por supuesto que tampoco, pero lo hacemos voluntariamente. Nosotros los bomberos tenemos que acudir en tanto nadie tenga la responsabilidad legal de acudir a incendios forestales. Y vamos con nuestras capacidades limitadas. Fíjense a mis hermanos bomberos de otras localidades que no tienen equipos de protección, que no tienen herramientas, y menos no cuentan con capacitación, pero siguen ahí, caminando por los cerros, subiendo las montañas, exponiendo su vida, sin contar con seguros, sin contar con protección, sin contar con respaldo, ni siquiera de su propia institución. Esto es grave lo que estoy diciendo. Probablemente yo me estoy exponiendo a las sanciones posteriores, pero esa es la realidad de nuestro país, y esa es la realidad en que se combaten o se pretende combatir los incendios forestales. Ahora, ¿en qué condiciones se están enfrentando los incendios? Es decir, ya has descrito, creo claramente y crudamente, Jesús, es decir, la falta de prevención, ¿no es cierto?, la inexistencia de una institución que se ocupe directamente de este tema, pero en términos prácticos, ¿qué herramientas tienen ustedes en Cusco para enfrentar los incendios forestales? En Cusco, una vez más repito, sí contamos con equipos de protección, sí contamos con herramientas y contamos con algunos vehículos ligeros, camionetas. ¿Quién nos proporcionó? El gobierno regional de Cusco. A gestión de nosotros mismos. Hemos creado un proyecto regional y este proyecto regional, dentro de sus actividades programadas, tenía, por ejemplo, la adquisición de uniformes, herramientas, hasta vehículos ligeros, que ya han sido entregados o se están entregando parcialmente a los bomberos, pero solo de esta región. La capacitación es parcial, pero en otras regiones, y hay que decir la cruda verdad, no cuentan pues con nada. Si tú te fijas en las imágenes que diariamente ustedes propagan, tú ves a bomberos, por ejemplo, que están yendo a acudir a incendios forestales con trajes que no son para este tipo de desastres. Son trajes estructurales para asistir a los incendios en ciudades, en pueblos. Pero para incendios forestales es otro tipo de traje. Son otras las herramientas que deben utilizarse, otras las estrategias que deben plantearse. Todo eso se desconoce o simplemente no hay. En consecuencia, los bomberos están trabajando en las mismas condiciones que el agricultor, que el campesino, que el morador de la zona, claro, con sus ramas de árboles. Con lo que hay a la mano, digamos, ¿no es cierto? Y sin estar protegidos. Por ejemplo, hay un tema con las mascarillas, es decir, qué situación la que describe Jesús. Yo le agradezco muchísimo a Jesús Valdivia Muñoz, experto en incendios forestales, y como él mismo lo ha dicho, parte del Cuerpo General de Bomberos, que fíjense ustedes, han tenido iniciativas que deberían ser imitadas en el resto del país, pero para hacer lo que haya que hacer, y lo que está claro que hay que hacer, porque hay gente como Jesús que sabe cuál es la respuesta, necesita recursos. Y pueden ustedes creer que en un contexto como el que estamos viviendo, el presupuesto que era de 94 millones de soles, se ha reducido a 80 millones de soles, y que el déficit del Cuerpo General de Bomberos en todos los sentidos es brutal. El 90% de los bomberos no tienen equipos de protección personal.
Los vehículos tienen 25 años de antigüedad. No hay equipos especiales para enfrentar situaciones de exposición a humos tóxicos. No hay equipos especiales para enfrentar incendios forestales que ahora están por todo el país. Es decir, la situación es, y lo único que se les ocurre es reducir el presupuesto. Están locos, cuando lo que necesitan no son 80 millones al año, necesitan 400 millones de soles al año. ¿Para qué? Para enfrentar situaciones como esta.